mi arma. ¿Quién podrá? Y no han prevalecido. Ya ha caído el enemigo. Vamos. Y el infierno ha sido vencido. ¿Quién podrá? Vamos, mira Y te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Yo te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Aleluya. Vamos, elévale una ofrenda de aplausos al Eterno. Elévale una ofrenda de aplausos al Eterno. Tú vives, tú reinas. Tú vives, tú reinas soberano. Tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Padre celestial. Amado Espíritu Santo, gracias por permanecer en nosotros y manifestarte en este lugar. Gracias, soberano Espíritu de Dios, porque tú diriges todo, tú lo preparas todo. Tú fuiste y eres el autor de la palabra. Tú eres el Espíritu de la palabra que se manifiesta con poder en los aires. Amado Espíritu de Dios, que hoy tu pueblo esté encendido en tu espíritu, encendido en lo que tú quieres hacer. Soberano y precioso, gracias Espíritu de Dios. En Isaías 54, 17, préstale atención a esto. Isaías 54, 17 dice: Padre, leo tu palabra en el nombre de Yeshua, guiado por tu Espíritu. Pero aquel día, ninguna arma que se vuelva contra ti triunfará. Versión Biblia al día. Pero ese día, dile al que está al lado tuyo, ese día, vamos, dile con autoridad, dile, pero aquel día, ninguna arma que se vuelva contra ti triunfará. Ninguna arma que se vuelva contra ti triunfará. Esa arma sea literal una arma, sea una lengua de una persona, sea pensamientos, sean decretos, sean asignaciones de las tinieblas. Ninguna arma que se forje contra ti prosperará. No podrá hacerte daño. Ay, 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 ay. En esta versión dice: no triunfará, no podrá ganar. Todo lo que se vaya en contra de ti, todo lo que esté avanzando hacia tu frente, que quiera hacerte daño, no va a poder triunfar. Va a avanzar hacia ti, pero no va a triunfar hacia ti. Amén. Dice acá: y se te hará justicia contra toda calumnia. No, yo no. Vamos, se te hará justicia contra toda calumnia. Quiere decir que viene el tiempo en que toda lengua que se levantó en juicio contra ti, toda lengua ociosa, toda calumnia, todo prejuicio, toda palabra ociosa que te lanzaron, toda crítica que te habló a ti, toda persona que dijo lo contrario de ti, porque te envidiaba o porque te envidia o porque no te quieren o porque tú tienes lo que ellos anhelan y no pueden tener porque no fue la asignación de ellos. Toda lengua que haya juzgado a tus espaldas, toda lengua que te haya hablado a tus espaldas, el Eterno dice en su palabra que llega el tiempo de juicio para toda palabra que te quiso juzgar y criticar, toda palabra que fue levantada hacia ti por personas que piensan conocerte, pero no conocen tu corazón. Dame acá, yo quiero que me ataquen el día de hoy. ¿Sí? Y se te hará justicia contra toda calumnia que se esgrima en los tribunales. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Toda palabra que se levante en juicio contra ti habla en los tribunales. Amén. Así incluso haya sido de gente del reino, ojo con lo que te digo. Amén. Pero que hayan estado encendidos en envidia y en falta de perdón y hayan levantado oraciones no inspiradas por el Espíritu Santo para que, entre comillas, Dios te ponga orden, para que, entre comillas, Dios supuestamente te alinee, para que, entre comillas, supuestamente Dios te reprenda, pero son gente que no estaban guiados por el Espíritu de Dios.
Vamos acá. Vamos, yo quiero que me presiones hoy porque quiero soltarte algo brutal que tiene que ver de dónde saliste, cómo fuiste creado, cómo fuiste diseñado, cómo Dios utilizó hasta lo más vil y despreciado para usarte de una forma gloriosa y poderosa. Estamos acá. Amén. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Vamos, la herencia que Dios te está dando es que todo lo que se vaya en contra de ti no va a triunfar. Toda palabra que haya sido soltada en los aires, tanto en el infierno, en el reino de los mortales y en el reino de Dios, ninguna palabra en contra de ti va a prosperar. Dios no va a permitir, porque esa es la herencia que Él te da como hijo, como hija, como siervo, como príncipe, como persona que portas una corona, como persona que porta una autoridad, una asignación para esta tierra. Amén, estamos acá. Amén. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la bendición que te he dado, dice el Señor. Esta es la bendición. Gente que habló para que en tu trabajo no te fuera bien. Gente que te criticó soltándote palabras para que en el negocio o en el trabajo no te fuera bien y se secara tu emprendimiento o tu negocio. Gente que soltó palabras hacia tu salud, hacia tu matrimonio, hacia tu vida personal. Esas palabras, hoy el Eterno te está haciendo entender que quedan anuladas y canceladas, que no cumplen su objetivo. Pero la única palabra que llega a ti y cumple lo que tiene que cumplir es lo que ha salido directamente de la boca de Dios. Amén. Toda palabra que haya hablado todo hechicero, brujo, satanista, santero, todo agente de las tinieblas, todo servidor e hijo del diablo que te haya hablado a ti, pensando que te va a dañar, pensando que te va a atacar, toda esa palabra es echada a tierra, toda esa palabra se cae al piso. Pero la escritura del Padre dice: pero es así mi palabra, donde yo la envío, donde Él la habla, llega y produce lo que debe producir, impacta como debe impactar y no regresa a Él vacía, sino que regresa con el propósito cumplido. Amén. Vamos, yo quiero que te alteres un poco más el día de hoy. Estamos acá. Vamos al libro de Génesis 19. Hoy estaba leyendo Génesis 19. Y ahí hay la famosa violación que le hicieron las hijas a su papá, a Lot. ¿Ya? Pero hay algo importante ahí, y es la descendencia que salió de algo, por así decirlo, pues inmundo, desagradable. ¿Ya? Algo que, pues, desde un punto de vista, pues, no era inspirado por Dios. ¿Ok? Y en el versículo 31 dice: un día la hija mayor le dijo a su hermana, aquí se supone que ya Lot había salido, ¿ok? Había salido de Sodoma, y Sodoma fue destruida. La esposa de Lot había regresado a ver y se convirtió en una estatua de sal. ¿Ya? Hay libros hebreos que dicen que ella se convirtió en estatua de sal porque muchos dicen: ay, es que ella extrañaba lo que ahí pasaba, ay, es que ella anhelaba, le daba pena abandonar eso. ¿Ya? Pero hay libros de estudios hebreos, el Midrash y otros libros, que indican ahí, que dicen que ella se convirtió en sal porque al regresar a ver y ver el nivel de destrucción y el nivel de pecado, ella pasó a ser parte física de lo que sucedió ahí. Algunos estudiosos dicen que aparte de que esa ciudad se quemó, la gente de ahí se convirtió en sal y después el calor lo desintegró todo, sino que como a ella no le llegó el calor del desastre, quedó como estatua de sal. ¿Ya? Estudios del Midrash, no te digo que está registrado en la escritura, ¿ok? Estudios hebreos, ¿estamos acá? Entonces, son estudios rabínicos que por ahí puedes buscar, ¿ya? Ahora, al salir de ahí, se fueron a una montaña, te estoy resumiendo la historia, y las hijas de Lot emborracharon ahí al susodicho y abusaron de él, porque decían: debemos dejar descendencia a nuestro padre en vida, y abusaron de él, lo emborracharon hasta un nivel de inconsciencia, ¿ok? Y cada una quedó embarazada. En el versículo, me salto al versículo 37, dice: el hijo de la mayor se llamó Moab y fue el padre de los moabitas, y el hijo de la menor fue llamado
Benamín y fue el padre de los amonitas. Ahora, el hijo de la mayor fue llamado Moab, de ahí desciende el pueblo de los moabitas. ¿Has escuchado de Ruth la moabita? Estamos viendo, Ruth es muy, yo a veces soy medio malo para los hombres, disculpará. Ruth la moabita, ¿no? Que fue, pues, por decirlo así, insertada en el pueblo hebreo, en el pueblo israelita. Y Ruth la moabita, de Ruth la moabita desciende el rey David. ¿Estamos acá? Y del linaje del rey David, Dios hizo una promesa al rey David y le dijo: siempre habrá alguien que ocupe el trono, ¿ya? Y eso se tiene que cumplir hasta Cristo, cuando Cristo venga y se sienta en el trono. Y uno de los descendientes del rey David es Yeshua. ¿Estamos acá? Amén. Por eso a Jesús le decían: hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, si nos ponemos a ver el linaje natural, arrancó con un abuso. Un abuso. Y suponemos y entendemos que según la Escritura, el linaje del Mesías es un linaje, pues, puro. ¿Ya? Pero fue fruto de que este tipo salió. Las hijas lo emborracharon hasta un nivel de quedar totalmente inconsciente, que no sabía de sí. Y cuando regresó a la conciencia se dio cuenta y vio cada una de sus hijas embarazadas y ya tenía hasta pues no sabría si decirlo, hijos, nietos, ni qué raro sería ahí, pero bueno, ¿ya? Entonces, de ahí sale la descendencia de Ruth la moabita, ¿ok? Y cuando estaba leyendo esta prédica, pues bastante rápida en realidad. Cuando yo leía esto decía: Señor, pero ¿qué onda con esto? Y me decía el Espíritu: es para dar en la cabeza a los religiosos, es para dar en la cabeza a la gente que se cree, pues que tiene un microchip con toda la descendencia aquí, con pedigrí por poco, ¿ya? ¿Ok? Para la gente que se cree demasiado top, ¿no? Y me hizo acuerdo de lo vil y despreciado para avergonzar a los sabios, ¿no? Y cuando analizaba profundamente esta escritura, hoy en el transcurso de la tarde, el Espíritu de Dios me decía: dile esto a la gente, no importa cómo hayas sido procreado, no importa lo que hayan hecho tus padres, no importa de qué inmundicia hayas sido formado, no importa de cuál vileza vengas, de qué raíz vengas, de qué apellido sea, así sea el peor del mundo. Me dijo: dile a la gente que yo tengo la capacidad de levantar reyes y gente ungida, gente santa, solo con mi voluntad y mi palabra. Amén. Estamos acá. El Eterno me decía: hazle acuerdo al pueblo que no importa la vida pasada que tuvieron, no importa a lo que se dedicaban, no importa las horribles cosas que hayan hecho, no importa cómo hayan salido y hayan venido a mí, no importa si tu familia es de buena descendencia o de mala descendencia, si tu tatarabuela fue una prostituta o tu abuelo un matón o un asesino o lo que sea, pero yo te escogí para este tiempo y te santifiqué. Amén. Yo te escogí para este tiempo y te alteré para alterar. Amén. Amén. El Eterno quiere que entiendas que aunque nuestros antepasados hayan hecho barbaries y medias, Él decidió hacer a un lado las barbaries que hayan hecho tus antepasados y decidió decir: a ese varón, a esa varona, descendiente de ese linaje vil y despreciado, de ese linaje pecaminoso, de ese linaje lleno de cosas inmundas en el reino, yo decidí escogerlos para hacer cosas maravillosas. Amén. Así tú sepas lo que hicieron tus abuelos o tus padres, el Eterno quiere que entiendas que no importa lo que haya pasado, porque así nos está enseñando. Mira lo que pasó con Ruth la moabita, mira de dónde descendió el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sus antepasados fueron dos: una mujer que violó a su padre y salió esa raíz de los moabitas. De ahí sale el rey David, un hombre con el cual Dios dijo que tiene un corazón conforme al de él, un corazón que le agrada, un hombre que escribió salmos, un hombre que se quebrantó, un hombre que profetizó, un hombre que fue escogido rey.
¿Ok? Un hombre que tal vez se metió con la mujer que no debía, sí, pero aún así Dios lo redimió, Dios lo perdonó. Dios quiere que te acuerdes hoy y sepas quién eres, para qué te llamó, que te ungió, que te preparó, que te está capacitando, que el que empezó en ti la obra, Él la irá perfeccionando, Él mismo la terminará. No importa lo que hayan hecho tus papás, no es tu culpa. No importa lo que hayan hecho tus abuelos o tus tatarabuelos o tus bisabuelos, no es tu culpa. Tú no escogiste nacer en ese linaje, pero Dios por alguna razón decidió que nacieras ahí, que llevaras ese apellido, que llevaras ese ADN, que tal vez es un ADN que está ligado a muchas cosas horribles y horrendas, no lo sabemos. Yo no sé lo que pasó hace 100 generaciones atrás de mí, no lo sé. ¿Ya? No sé si hicieron las cosas bien o no, pero lo único que sé es que a pesar de eso Dios me escogió, Dios te escogió, Dios te asignó, te capacitó para algo. Dios decidió que existieras en este tiempo para hacer cosas impresionantes. Dios te trajo a esta temporada para impactar una generación, para impactar vidas, para cambiar personas, para alterar mentes, para que almas sean impactadas por lo que Dios pone en tus labios. Estamos acá. Dios te ha dado una mente superior. Dios te ha dado un espíritu superior. Dios te ha capacitado. Va a haber mucha gente que te va a juzgar. Tal vez gente de tu misma casa, tal vez gente de tu mismo linaje, tal vez gente que porta tu nombre y apellido, tal vez gente que porte tu ADN, tal vez la misma persona que se acuesta contigo en tu lecho, en tu cama. Pero Dios quiere que sepas que Él, a pesar de eso, a pesar de que hagas las cosas más mal, a pesar de que el ser humano, el hombre te señale, y a pesar de que el hombre te confronte con la misma escritura y te diga en tu cara, mira, esto hiciste mal, dijiste esto delante de la gente, pero tú estás haciendo lo contrario, y a pesar de que te confronten con la escritura, Dios está contigo. Dios sabe que no eres perfecto, Dios sabe que ibas a fallar antes de que falles. Pero a pesar de eso, Dios te escogió. No pienses que porque fallaste y te equivocaste, Dios ya te reprobó, Dios ya te rechazó. No. Porque Él cuando te escogió, te creó y te diseñó y te formó, te armó, sopló su aliento dentro de ti. Ya sabía todas las inmundicias y todas las cosas buenas y malas que ibas a hacer. Sabía que tal vez un tiempo te ibas a declarar ateo. Sabía que en un tiempo ibas a caer en adulterio, en fornicación, en un montón de cosas, en negocios chuecos, lo que sea que hayas hecho. Dios ya lo sabía, pero aún así decidió escogerte. Y aún así, a pesar de lo que Él vio en el futuro que ibas a hacer, Él decidió que existieras. Amén. Tienes que dejar esa mente lógica y decir, bueno, Señor, tanto mal he hecho, tanto te he fallado en esto, no creo que soy digno. No, eres digno, porque Él es soberano y sabía todo lo que ibas a hacer antes de. Decidió crear al rey David, a pesar de que se iba a meter con la mujer de su mejor amigo y de su guardaespaldas, del tipo que dormía en la puerta del castillo de él para cuidarle las espaldas. A pesar de eso, Dios sabía que David iba a fallar, pero que se iba a arrepentir de corazón y no lo iba a volver a hacer. ¿Estamos acá? Dios sabía que David estaba diseñado para derramar mucha sangre, pero que su asignación no era construir el templo, sino el de su hijo. Dios creó a Salomón sabiendo que iba a meter la idolatría al pueblo, sabiendo que iba a tener como 3,000 mujeres, 3,000 amantes, que iba a ser todo un don Juan, todo un pícaro, todo un bandido, pero decidió crearlo, decidió que existiera, porque todo tiene un propósito y todo tiene una razón de ser. Todo lo que te está pasando, todo lo que te está aconteciendo, cada lucha, cada pensamiento, cada ataque, tiene un propósito. Amén. ¿Ok? Todo tiene una razón de ser. Yo ayer estaba conversando con una sierva de Dios que no estaba acorde cómo su padre la trataba. ¿Ya? Mira lo que te voy a soltar acá. Y ella exigía, decía, y estaba ella y estaba su papá, y estábamos conversando un rato anoche, y ella le decía a su papá, pero es que tú como hija no me amas, tú como hija no me quieres, tú como hija, yo como...
Tú como mi padre no me das tiempo, no me preguntas cómo estoy, te preocupas más de tus nietos o lo que sea, pero no, el amor que le das a tus nietos no me lo das a mí. Y esa mujer demandaba amor de su padre. Y decía, solo te estás fijando en mis errores, en mis fallas, ¿ok? Y ella estaba muy dolida, ¿ya? Ayer en la noche conversábamos y me pedían un consejo. Y lo mejor que le pude dar es contarle parte de mi esencia, parte de mi vida, parte de lo que a mí me pasó. ¿Ya? Ya me empezaron a atacar con caballo. Hoy vengo agresivo, díganme. Hoy no me voy sin que suelte algo pesado. Y mira, yo le conté la historia de mi padre, que en paz descanse, mi padre de adopción, por así decirlo, y mi historia. Y yo le contaba, y no es que quiero deshonrar a mi papá, pero es parte de, para que entiendas algo, ¿no? Y yo le contaba y le decía, mira, mi papá fue un buen padre, me dio educación, me puso en muy buenos colegios, me puso en una buena universidad, se preocupó porque yo aprendiera bien, nunca me faltó nada, nunca tuve una necesidad, y si había necesidad mi papá no lo hacía notar, ¿ya? Pero tenía un defecto, que le gustaba el traguito. Y raro era el viernes que no se pegaba su traguito. Pero lo peor no era que se pegara solo el trago, sino que se volvía violento. Aunque no me maltrataba, por decirlo a mí, pero sí era agresivo con mi mamá. Aunque no llegaba a pegarla, pero era muy violento de palabra, de insultos, de ataque, de humillación. ¿Ya? Y a pesar de eso, mi mamá lo amaba muchísimo, ¿ya? Era una relación media rara, pero mi mamá lo amaba muchísimo. Entonces, era como que Satanás se manifestaba solo cuando él estaba borracho. Después de eso, un excelente ser humano. Muchas personas lo quieren hasta hoy, se acuerdan de él, ¿ya? Entonces, parte de mi infancia, la mayoría de mi infancia, hasta antes de casarme, era cada viernes sentarme en la mesa del comedor, ver cómo mi papá llegaba borracho, se seguía emborrachando y gritaba hasta las 4 o 5, a veces se amanecía, hasta quedarse dormido. Yo tenía que estar sentado velando de ver cómo se emborrachaba con cerveza. Y así pasaban los años y así era cada fin de semana del Pastor Julio. ¿Ok? Así, tal cual. ¿Ya? Hasta un día que mi padre enfermó muy gravemente porque fumaba demasiado. Él fumaba 2 cajetillas diarias de cigarrillos. Cada cajetilla tenía 20 cigarrillos, o sea, fumaba 40 cigarrillos al día. O sea, literal pasaba fumando. Hasta que le cayó un tumor en el cerebro, le dio cáncer y se murió. Pero unos meses antes de morir, él perdió la voz. ¿Ya? Y no podía hablar sino solo por escribir. Y en esos últimos meses de vida, cuando yo salía a trabajar, mi esposa se quedaba en la casa con el abuelito. En ese época, creo que tenía unos 5 o 6 años de edad, era pequeñito. Yo me acuerdo que yo me subía en el carro e iba a visitar clientes. Y mi papá cogía y se trepaba conmigo. Y me acompañaba a trabajar. Y aunque él quería hablar, pero no podía articular, entonces las palabras que le salían era como que si estuviera hablando un tartamudo, ¿ya? Algo así. Entonces no le entendías ni madres a mi papá, ¿ya? Entonces ahí podía escribir hasta cuando el tumor avanzó más y no podía escribir. ¿Por qué te cuento esto? Ya van a ver a dónde llego. Voy a tratar de ser muy breve para no mandarlos muy tarde. Pero en ese tiempo, mi papá pues pasó, Dios permitió que pasara tiempo conmigo y compartiera mucho tiempo conmigo. Hasta cuando ya se puso malito y quedó en la cama y tenía que usar pañales y tocaba bañarle, limpiarle, asearle, etc. Hasta que un día pues se murió en mis brazos, literal, le dio un fallo multiorgánico, paro respiratorio, porque el cerebro, bueno, tocó partes que le da órdenes a ciertos órganos funcionales, como corazón y pulmones, ¿no? Entonces le dio un fallo multiorgánico porque el tumor tomó la mayor parte de la torre de control llamada cerebro y todos los órganos empezaron a fallar y se murió, literal en mis brazos. Entonces, yo me acuerdo que cuando mi papá se emborrachaba, una vez yo cogí y le llamé al celular de él. Y esta es una frase que nunca se me va a olvidar. Yo cogí y le llamé y le decía, papá, ¿dónde estás? ¿Ya? Y él me decía, estoy acá en la finca, en el valle.
Y me decía, ¿cómo así me llamaste? Yo en esa época era adolescente. Le digo, porque estaba ahí preocupado y no sabía dónde estás. No sabemos nada de ti. Estaba pegadito a los tragos mi papá. Y me decía, nunca me llamas. ¿Ya? Y yo le decía, ¿cómo? Es que no me llamas. Yo necesito que me llames y que preguntes y te preocupes por mí. Yo me quedé pensando y esa frase retumbó hasta la fecha. ¿Ya? Y volviendo otra vez al futuro, cuando mi papá ya falleció y pasaron los años, en el sector donde vivo muchas personas le conocieron a mi papá. Mi papá fue una persona muy conocida, ya a nivel nacional, porque él llegó a ser por muchos años gerente del Banco de Fomento. En esa época, Banco Nacional de Fomento, hoy creo que se llama ADN Ecuador o algo así, creo que se llama. ¿Ya? Pero fue muchos años en algunas provincias, en Tulcán, en Ibarra, aquí en Quito, en Riobamba, no me acuerdo cuáles otras más, hasta en la costa creo que fue, ¿ya? Pero en el sector donde vivo mucha gente lo conocía. Y pues en la casa donde vivo ahorita, pues la gente pasa y me dice, oye, ¿usted es el hijo del señor Abel? Le digo, sí. Ah, y me empezaban a hablar muchas cosas de él, ¿ok? Pero, y aquí viene el asunto interesante, es que toda la gente que le conoció a mi papá, ¿ya? Coinciden en una sola frase, me decían, oiga, su papá solo me hablaba de usted. ¿Ya? Y digo, ¿cómo? Sí. Su papá cuando venía acá y armaba fiestitas o estaba tomadito, el tema de conversación de él eras tú. ¿Y yo qué? ¿Ya? Me decía, el tema de conversación siempre eras tú. Tu papá te admiraba mucho. ¿Ya? Porque en el colegio y en la escuela era un norio de peso, ¿no? Era un nerd, leía enciclopedias y leía me ponía a leer el diccionario, era un norio, Dios mío, qué estrés. ¿Ya? Entonces me decía, tu papá te admira mucho. Yo, chévere. Y después aparecía otro amigo de mi papá y me decía, tú eres el hijo de Abel. Sí, oye, tu papá siempre hablaba bien de ti. Y muchas personas me decían lo mismo. Y después, pues, se mete el Espíritu de Dios en medio de este caos. Y me decía, tú pensabas que tu papá nunca te amaba, o que tu papá no te prestaba atención, pero para él eras el centro de su vida. ¿Me captan? Eras el centro de su vida. Tu papá siempre hablaba de ti. Es más, yo creo que ya a los amigos de mi papá ya les caía mal que mi papá les hable solo de su hijo. ¿Ya? O sea, sí, literal. Borrachera era hablar de su hijo. ¿Ya? Entonces yo ahí llegué, el Espíritu Santo me hizo ver algo tan importante. Me decía, tu papá hablaba tanto de ti que él era tu fan. Te amaba mucho. Por eso él hablaba de ti y hablaba a la gente lo que tú haces y lo que tú eres y esto y el otro, y que eras buen estudiante y que eras bueno en estos deportes y por aquí y por allá. Y ahí vino un quiebre dentro de mí, ¡proc! ¿Ya? Y esta historia que te estoy contando le contaba a la sierva ayer y escuchaba ella y su papá. Y obviamente los dos se pusieron a llorar. ¿Ya? Porque tienen una relación muy, muy chocante. O sea, se aman, pero se odian, ¿no? Algo así, es medio raro. ¿Ya? Entonces yo al contarle esta historia, yo le dije, mira, si yo viví esto, es para que yo pueda contarte esto ahorita. Y para que tú entiendas qué es ser hijo y qué es ser padre. Y tal vez tú estás pensando que aunque tu papá nunca te dijo que te ama, nunca te prestó atención, siempre te daba la guerra, siempre te estaba presionando para que estudies, nunca quería a tus amigos, eran los amigotes o los vagos o los que sean los desocupados, ¿ya? Eso pasaba con papá. Pero a pesar de que el papá nunca te dijo que te amaba, sí te amaba. Porque hay hombres que no te tienen que realmente, o hay padres que no te tienen realmente que decir que te aman. Pero te lo demuestran de muchas formas. Y ella se quedaba, es que no me deja salir, es que yo ni salgo mucho, o esto, el otro. Y yo ayer le decía, pero cálmate. Esa es una forma de amarte, esa es una forma de cuidarte. Es que no quiere que esté con tal chico, es que te está cuidando. Porque los tiempos son difíciles, son distintos. ¿Ya? Yo tal vez cuando tenía 16 años podía estar andando por media marina así, ya, y con cadenas acá y reloj acá,
y no me pasaba nada y podía ser a las 3 de la mañana. Ahora a las 3 de la tarde te asaltan, ¿ya? Y estando el policía enfrente tuyo y el policía ni se mete. Y al mismo policía le roban la pistola, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es así ahora la marina? Pues, hasta los policías quieren ir a patrullar allá porque dicen, no, ahí roban, ¿ya? Entonces es medio raro, los policías tienen miedo que los roben. Pero bueno, cosas que pasan en la actualidad. Entonces, yo le decía a esta chica, yo me llegué a enterar que mi papá era mi fan porque sus amigos me llegaron a contar. Y yo le decía, mira, no te frustres, porque tal vez tu papá no te dice lo que tú quieres que te diga, o tu papá no hace lo que tú quieres que haga, pero tú tienes que entender que tu padre te ama. No necesita decírtelo. Él te ama porque eres parte de él y tú saliste de él. ¿Ya? Y así Dios me comparaba o me mostraba el amor que Él nos tiene a nosotros. Y yo no niego que tal vez Dios te va a decir muchas veces que te ama, pero tal vez no te va a decir nada, literal. O tal vez no te va a hablar, pero te lo va a demostrar de muchas formas. Estamos acá. Y esta chica era viendo así, yo le decía, mira, ahí se metió hasta el espíritu de profecía, y después le decía, mira, tu papá es una persona que no habla mucho. Tu papá es una persona que no se expresa mucho. Pero él ahorita está analizando la conversación y aunque tú estás chillando, llorando, quejándote y dejándole por el piso a tu padre, tu papá está viendo lo que yo hablo y está escuchándote a ti. Y él, en vez de darte una respuesta hablada, lo único que va a hacer es actuar. ¿Y cómo va a actuar? Pues siendo lo que le falta hacer. Y él se va a sentar a solas y se va a poner a reflexionar en la clase de padre que es. Porque le digo, tu papá es así. Tal vez no es muy expresivo, pero él, esta conversación, al haber escuchado cómo mi papá me amaba tanto sin yo saberlo, o más bien sin yo nunca haberme dado cuenta, pero estaba ahí demostrándome su amor, pero yo andaba ciego, literal. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Le digo, me di cuenta de eso cuando ella no estaba. Y le digo, no cometas el error que cuando tu padre ya no esté, pues ahí te des cuenta que te amaba. O tu madre ya no esté y ahí te des cuenta que te amaba. Y seas como la clásica escena trágica que quiere lanzarse encima del ataúd o le hablan al cadáver. Que de por cierto es pues un poco patético y triste, pero es la dura verdad. Hablar a un cuerpo que ya está en un proceso de putrefacción, un cuerpo que no tiene nada dentro, que la persona ya no está ahí y que lo más traumante es que no te escucha, no siente, no está ahí. Está el cuerpo que usaba, pero él no está ahí. Porque la gente pues en ese momento quiere hablarle y le dicen te amo, no me dejes, pero ya no te oye, ya no te presta atención. Yo le decía, no esperes a que llegue ese momento. ¿Ya? Y muchas veces nosotros, no solo con nuestros papás, sino con nuestros hermanos, amigos, hijos, lo que sea, familiares, tíos, tías, abuelos, primos, whatever, gente, ¿ya? En ese momento pues lo vemos así, pues esposa o esposo, y lo vemos así y ya, ¿no? Pero no nos pensamos que tal vez un día tú no estés, o él no esté, o ella no esté, ¿ya? Y tal vez en ese momento digas, ay, es que de gana discutidos, que de gana peleé, pero nos enfocamos en lo segundo, en lo otro, en el pleito, en el conflicto, ¿ya? En cosas, en situaciones, en acuerdos, qué sé yo, en vainas que al ser humano le gustan, ¿no? Y perdemos el tiempo en tonterías. Y muchas veces cuando quieras que esa persona esté viva y que te dé un consejo, o que te diga no lo hagas, ¿ya? Porque no es fácil, pues, criarte sabiendo que tu papá murió y no puedes pedirle un consejo, o tu mamá y no puedes pedirle un consejo, ¿ya? Y decir, por decirte en mi caso, me pongo como ejemplo, y decir, padre, ¿cómo hago si es que en mi hogar pasa esto? O con mi hijo pasa esto. Y que él esté ahí presente diciéndote, pues mira, yo ya pasé por esto y lo solucioné así. O cuando tú eres chiquito hacías esto, pero no hay. Y anhelas ese tiempo en el cual hubieses querido aprender. Y de cierto modo, pues Dios en su misericordia me permitió que los últimos 6 meses de vida de él compartirlo con él y que me acompañe a trabajar. Aunque no podía hablar, no podía expresarse mucho, pero yo pude entender el afecto que él tenía, que me acompañaba a todo lado. Y más aún cuando me enteré que la gente que eran amigos de mi papá, ellos sabían cuánto él me amaba. La gente extraña sabía el extremo amor que mi padre me tenía, me tiene.
Y hoy Dios quiere que sepas que tanto tu Padre terrenal, tu Madre terrenal y tu Padre en el cielo, el Eterno, el Dios Todopoderoso, son tu fan. Y por eso te presionan, por eso te exigen, porque es una forma de cuidarte. Y si tal vez tú ya ahora ya eres un adulto, pues no pudiste disfrutar de eso, o viste mal la forma en que tus padres te criaron, o más bien asimilaste esa forma de cuidado como un trauma y un maltrato, ¿ya? Pero va a llegar un momento en que en una X parte del tiempo, cuando te toque ocupar ese puesto, vas a entender muchas cosas. Se te va a activar lo paternal, el señorismo, como sé decir yo, ¿no? Y te empiezan a gustar las cumbias cristianas, ya no redimidos, sino las cumbias cristianas, porque ya entraste al señorismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que entiendas? Que tal vez tú no estás de acuerdo cómo fue tu papá, tu mamá, o cómo son, pero Él decidió escoger a esas personas. Y Dios, pues, aunque suene extraño y medio raro, pues los descendientes del rey David, ¿no? Unas hijas que tuvieron un pensamiento muy torcido y mórbido, pues Moab no pudo decir, pues chuta, pues, ¿y cómo fue tu abuelo? Pues abuelo, papá, o no sé, como hubiese dicho, pues medio raro, ¿no? Que sí le tocó, ¿no? ¿Y cómo era tu mamá? Pues abusó de mi abuelo y pues ahí nací yo. Ya, pero aún así fue padre de una nación. Y aún así, pues creo que fue tatara abuelo del rey David, por así decirlo, ¿no? ¿Ya? Entonces Dios quiere que entiendas que en vez de quejarte de tu árbol genealógico, de tu descendencia el día de hoy, sepas que pues es lo que Dios escogió para enseñarnos cosas, para que aprendamos cosas, no para quejarnos, ni rechazarlos, ni juzgarlos, ni criticarlos, sino saber, como dice Estudios de Hebreos Profundos, que cuando un ser humano engendra un hijo o una hija, es una forma de mantenerse físicamente vivo en este planeta, o de mantener una presencia física en este planeta. Traigo a cotación nuestra querida hermana Miriam, que está en el paraíso disfrutando y pasándola genial. Si tú le ves a uno de los hijos de ella, vas a decir, oh, wow, se parece full a su mamá. Entonces tiene algo de ella que te recuerda a ella. ¿Ya? En los ojos, o los cachetes, o la boca, o lo que sea. Entonces vas a decir, wow, pero tiene eso de su madre. Y al tener eso de su madre, si tú le sacas sangre y haces un examen de ADN, pues va a coincidir con los restos que están en el ataúd de su mamá, ¿no? Entonces es como que ella todavía estuviera aquí sin aún estarlo. ¿Ya? Entonces eres la extensión de ese ser humano en este planeta. Cuando ese ser humano ya no esté, eres la extensión de tu abuelo, eres la extensión de tu abuela, de tu tatarabuelo. ¿Ya? Eres parte de un primer Adán. ¿Ya? Eres parte de un primer Adán. Si la creación animal, los animales pudieran hablar, te dirían, oye Adán, porque la creación sabe quién fue el primer hombre. Y dijeran, oye, está parecido al primer ser humano. ¿Ya? Por eso es hijo de hombre, o Ben Adán en hebreo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque les recordamos al primer ser humano. Y es la forma en que el primer ser humano todavía hace presencia aquí por medio de cómo somos nosotros. ¿Ok? Y portamos características que recuerdan al primer Adán caído. ¿Ya? Entonces es una forma de... Y a pesar de que el primer Adán hizo tonterías, y nosotros estamos pagando los platos rotos por lo que él hizo, pero vino un segundo Adán que te heredó sus facultades también, al poner su espíritu dentro de nosotros y haciéndonos una versión mejorada del primer Adán. ¿Ok? Y aunque el primer Adán podía moverse físicamente por el planeta como Flash, pues el segundo Adán
vino a manifestarse en nosotros estos Adanes también y esas Evas, ¿ok? Y al ponernos su espíritu, aunque no nos podamos mover físicamente como el primero en el planeta Tierra, Dios te dio la facultad de moverte espiritualmente dándote dones. Porque como el cuerpo todavía está en su naturaleza caída, pero vino a redimirte como un ser espiritual. Y vino a poner tu espíritu y tu alma al nivel del primer Adán. ¿Me captaron? Al que podía alterar las cosas, al que podía conversar con los animales, el que puso nombre a todo, el que portaba esa imagen de semejanza del Eterno. Vino el segundo Adán a devolverte la autoridad que el primero perdió, ¿ok? Para que puedas hacer cosas maravillosas, a decirte lo que el cuerpo ya no puede hacer, que no podía hacer el primer Adán, ahora lo puedes hacer en el espíritu. Ahora Dios te puede llevar a sitios, circunstancias, lugares por medio del espíritu. Ahora Dios puede hacerte ver el futuro antes de que suceda. Dios puede darte don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de palabra de conocimiento, que todo eso lo tenía el primer Adán también. Tenía don de ciencia, don de sabiduría. Pues no, ¿cómo crees que puso nombre a todo? ¿Ya? Portaba poder. Y ahora tienes al Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. Estamos acá, pongámonos de pie. Yo quiero que hoy entiendas que a pesar de que tus orígenes hayan sido muy desagradables y no te gusten, o tal vez hubieses querido nacer en la familia de apellido Trump o Rockefeller, no sé, ¿ya? O ser de apellido Lincoln y haber impactado la historia, ¿ya? O llevar un apellido alemán o suizo, no sé, ¿ya? O ser parte de la descendencia de la familia que creó el coche Rolls Royce, o tener apellido Ford en tu cédula, ¿no? Pero tal vez Dios te dio el apellido que tienes ahora, ¿ya? Tal vez no lleves una descendencia pues reconocida y admirada por los hombres, pero somos reconocidos y admirados en el reino del Padre. En el reino del Eterno eres famoso, eres famosa. Tienes peso, tienes rango, eres importante. Tan importante que hizo que tú constes en los libros eternos. ¿Ya? Que escribió tu nombre en los libros eternos, en los registros divinos. Y su palabra, la que fue revelada al hombre, porque hay palabra que no ha sido revelada al hombre. Hay registros arriba, hay libros arriba. ¿Ya? Si no, lee el libro de Apocalipsis, capítulo 20, si no me equivoco. Ahí habla ahí dice, fueron abiertos los libros. O sea, hay palabra arriba, hay escrituras arriba que no han descendido acá, que no han sido reveladas. A nosotros nos fue revelado lo necesario para vivir acá, para alterar acá, para que las cosas del reino se manifiesten acá. Pero aún así, en la palabra revelada de Dios, aún ahí nosotros constamos en ese libro. Así de importantes somos para el Eterno. Pastor, pero yo no sé si estoy escrito en este libro que usted dice que es la escritura, la Tanakh, como quieras llamarle, la Biblia. Sí, pues dice que nuestros nombres están escritos en el libro. Y dice, ¿quiénes son esos que tienen vestiduras blancas, que han sido lavados con la sangre del Cordero? Pues está hablando de ti y de mí. Constamos en su palabra, así de importantes somos. ¿Ya? Yo quiero que ya dejes de verte en el espejo como una persona común y silvestre y empieces a verte con alguien que tiene un nivel de importancia, que el Todopoderoso te incluyó en sus registros personales, ¿ya? En su registro civil del reino, incluyó tu nombre y tu apellido y el de tu descendencia y el de tu familia y el de tu hogar. Y tienes que entender que no eres un ser humano común cualquiera, que aunque puede que tengas un cuerpo mortal, pero Dios te ha dado facultades sobrenaturales y divinas para alterar una generación. Cuando a mí me escriben y me dicen, Julito, los amigos o personas del reino me dicen, Pastor Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Aquí queriendo cambiar la historia y queriendo alterar una generación. Así respondo a algunos. Y los que no conocen a Dios me dicen, ¿y eso cómo es? Le digo, pues pregúntame más y te lo suelto. ¿Ya?
Pero tú viniste a este planeta para alterar una generación, para perturbar una mente perturbada, pero para perturbarlo con las cosas del reino. ¿Ok? Fuiste diseñado para sacar vidas de la miseria. Y eso lo hace alguien que realmente tiene peso en el reino espiritual. Lo que no hace el psicólogo, el psiquiatra, lo que no hace el médico, lo puedes hacer tú. ¿Ya? Dios te ha dado la facultad de que si un doctor dice ya no se puede hacer nada, tú dices no, todavía hay algo que se puede hacer, y oras y impones manos y el asunto y el problema se resolvió. Porque Jesús dijo, para Dios no hay nada imposible. Un médico te puede decir, no, aquí ya no hay nada que hacer. Perfecto, entonces ahí es cuando Dios abre la boca y dice, ahí es cuando Él entra al juego. Y dice, ok, el ser humano se declaró inservible en este caso, ahí entra el Eterno, porque lo que es imposible para los hombres es posible para el Todopoderoso. Donde llegó el límite de la ciencia humana, se desata la ciencia divina y el poder divino. Y eso es lo que tú portas, eso es lo que tú eres, portador de la presencia, portador del poder. Dios se te metió en el pecho, Dios decidió vivir dentro de ti. Portas al Todopoderoso adentro. No eres cualquier recipiente, no eres cualquier vasija, no eres cualquier contenedor. Eres un ser espiritual, el cual el Espíritu de Dios se fusionó literal contigo. Hizo una simbiosis perfecta contigo. No es que tu espíritu está aparte, tu espíritu está dentro del mismo cuerpo mortal, donde el Espíritu de Dios decidió ser uno solo contigo. Uno solo contigo. No lo digo yo, está escrito. Jesucristo dijo así: Padre, como tú y yo somos uno, ellos son uno con nosotros. El Eterno se te metió adentro del cuerpo de barro para fusionarse con el hombre inmortal, con el alma viviente. Estamos acá. Oremos para despedirnos. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias. Eterno, soberano Dios. Porque a pesar, como dijo el profeta Isaías, que viene de una descendencia inmunda, mentirosa, de labios impuros y de labios inmundos, aún así lo usaste como el profeta mesiánico, que habló de Cristo. Y tal vez nosotros no venimos de un linaje puro o santificado, pero nos decidiste escoger para hacer cosas impresionantes. Y te damos gracias, Dios, porque a pesar de que pues sabemos que somos pecadores y a veces nuestros pensamientos son muy bajos e inmundos, tú estás ahí y nos amas a pesar de, nos amas a pesar de lo que somos, a pesar de lo que pensamos, a pesar de lo que hablamos, a pesar de que muchas veces no queremos orar, no queremos madrugar, no queremos leer la palabra, a pesar de que nos alejamos a veces de ti, no queremos ni siquiera conversar contigo, aunque sabemos que lo necesitamos, pero a pesar de eso tú estás ahí, paciente, esperándonos, amándonos. Ni siquiera nos presionas. Eres tan noble, eres tan caballero, que la mayoría de veces ni nos presionas. A veces sí, pero la mayoría no. Y esperas a que nosotros en nuestro libre albedrío decidamos volverte a buscar, decidamos volver a conectarnos contigo, decidamos volverte a creer, decidamos volver a cumplir con tu palabra. Y aunque tal vez posiblemente día a día te fallamos y te decepcionamos, pienso yo, hablando humanamente, pero tú estás ahí. Y Jesús está abogando por nosotros, nuestro amado Yeshua, sentado a tu derecha, amado eterno, soberano Padre, abogando por nosotros, diciendo: Padre, déjame abonarlos este tiempo más, déjame podarlos, déjame mejorarlos, para que cuando tú vengas a ver tu viña, pues veas que están produciendo. Pues gracias por esas podas que nos haces, que a veces duele que nos cortes ciertas partes, pero si es así, si eso nos va a hacer producir un mejor follaje, mayor hojas y dar un buen fruto, producir flor, te damos gracias, Dios, por esa poda que nos haces, por esas ramitas secas que tenemos y nos vas cortando. Que a veces ramitas secas que pensamos que van a retoñar, pero tú vienes y las cortas y ya. Y te damos gracias, Dios,
porque a veces el ser podados duele, pero cuando vemos el fruto de que de esa parte donde podaste nacieron más hojas, más ramas, más flores, más fruto, estamos contentos. Gracias, Dios, por aguantarnos, por tolerarnos, por tenernos esa paciencia a pesar de lo locos y desajustados y desordenados y alterados que somos. Gracias, soberano, por ese amor sobrenatural, porque tú eres Dios y porque nos conoces, y así nos hiciste, así nos diseñaste, así nos creaste, y supiste todas las barrabasadas y embarradas épicas que íbamos a hacer, pero aún así nos sigues diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí mi misericordia. ¿Cómo no amarte, Padre? Te damos gracias, soberano, en el nombre de Yeshua. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz, en el nombre de Yeshua. Que tu descendencia sea la mejor descendencia que haya pisado este planeta. Que tu descendencia sea una descendencia que impacte este mundo, que sacuda vidas, que impacte una ciudad. Que sea una descendencia conocida como una descendencia profética, una descendencia apostólica, una descendencia pastoral, una descendencia evangelística, una descendencia de maestros, una descendencia de adoradores, de danzores, de salmistas, una descendencia que haya sacudido esta tierra. Que lo que Dios permitió que saliera de tu interior, de tu vientre, de tu cera, de tu esperma, y que ahora forman parte y están pisando este planeta, sacudan el planeta, sacudan la creación y sea jalado el reino de los cielos acá y hagan que lo manifiesten. Dios te bendiga, Dios te guarde. Podemos ir a nuestros aposentos. Estamos despedidos, amados. Dios me los guarde poderosamente.